Bueno, vamos a hablar ahora de Marte, pero antes de hablar de Marte vamos a hablar de el tema de el control. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Bueno, yo soy una gran controladora, tengo una personalidad muy controladora, lo he ido descubriendo a medida que ha pasado el tiempo y que uno se va conociendo cada vez más a uno mismo y va viendo, como dice Mía, los botones de lo insostenible para uno, ¿no? Y justamente, ¿cuándo fue? Creo que fue antes de ayer, se me detonó ahí uno de esos, me apretaron el botón de lo insostenible, que tiene que ver con mi hermana más chica, con Sole. Ahí está mi punto de evolución. Y también hoy justo tuve una llamada de una persona que vino a sesión y que me quiso hacer una consulta y tenía que ver todo con temas de control, con temas de supervivencia, con temas de ese miedo ancestral a la muerte, donde yo siendo escorpiana digo, no, yo no tengo miedo a la muerte, pero a veces la muerte no habla de una muerte física, sino, aunque sí terminamos llegando a ese punto, sino que habla de cuestiones más simbólicas, más metafóricas, donde siento que, donde mi ego, donde mi personalidad, donde mi personaje siente que deja de tener el control que cree que tiene y que no tiene, básicamente. Pero bueno, después de grandes cambios que he hecho en mi vida, a conciencia, por decisión propia, gracias a Dios, igual he abierto cierto tiempo de transición, donde en los tiempos de transición, en los tiempos como el que estamos atravesando a nivel mundial, en los tiempos donde todo está con mucho cambio y en tiempos con energía mutable, como la que estamos viviendo ahora si hablamos desde la astrología, hashtag no soy astróloga, todo está como en el medio del salto, digo yo, ¿no? Todo está como ahí en el aire y entonces es algo todo muy volátil, muy, justamente, mutable, todo cambiante. En esos momentos es donde más se nos dispara la necesidad de control, donde se nos disparan los miedos ancestrales de supervivencia, donde se detona algo que nos llega a nivel del cuerpo. Por eso también hoy por eso les hablé de la luna recién, porque la luna rige nuestro cuerpo, la luna que es el inconsciente y nuestro cuerpo, guardan toda esa información de lo que nos mueve a niveles muy arcaicos. Si pensamos en la evolución, venimos hace miles de años desarrollando, ¿no?, lo que en nuestro tallo cerebral nos rige, que es esto de, bueno, lo básico para sobrevivir a nivel inconsciente biológico es respirar, tomar agua, comer y reproducirnos para que no se termine la especie. Entonces, estas cuatro bases biológicas, necesidades biológicas, están como muy cuidadas y muy priorizadas en nuestro tallo cerebral y por nuestro cerebro y por nuestra manera de vivir la vida, de estar en el mundo. Si bien nosotros estamos en el 2021 y yo estoy hablando acá por un celular y transmitiéndole a las personas que se quieran conectar y lo pueden ver personas después y toda esta tecnología y este avance y esta cosa que parece que somos muy futuristas, tenemos que recordar de que hay una parte nuestra muy arcaica, muy ancestral, que nos rige y que cada vez estamos viendo más salir a la pantalla. ¿Por qué? Quizás porque para el inconsciente colectivo se está dando el clima ideal para que tomemos conciencia de qué pasa con esa energía femenina y masculina en nosotros, qué pasa con la violencia, de dónde nace, de dónde viene, qué se despierta en nosotros, o qué nos duerme más bien, diría yo, para que tengamos ese instinto asesino. Esto es muy lejano, por supuesto. En el texto que les voy a leer de Marte yo creo que se puede ver muy bien de dónde viene. Está muy asociado a la ilusión de poseer, y en esto es poseer un cuerpo, poseer un vínculo, poseer algo material concreto, ¿no?, algún elemento, alguna propiedad, algún objeto. Pero en esto de, como les leía en el texto de Marte, donde la luna llena, ¿no?, decía, bueno, los hombres buscan poseer a las hembras, había una lucha, ¿no?, por poseer a las hembras y a las tierras, el territorio. Esas eran las dos posesiones
por las que se disputaban y entraban en guerra los machos a nivel biológico muy arcaico, pero fíjense que hoy en día sigue pasando. Esto de, por eso yo les decía que también vamos a entrar un poco, podemos hablar un poco de violencia de género en esto de, y acá no me quiero cargar a nadie, esto voy a hacer una aclaración antes de arrancar. Primero que lo estoy hablando desde un lugar muy, del personaje, ¿no? De mi parte humana, y donde no tengo para nada ninguna toma de conciencia hecha, sino que estoy justamente compartiendo preguntas, dudas, reflexiones e información que me parece que ayuda para ver que entre todos y todas podamos tomar conciencia. Indagar, reflexionar, abrir otras miradas, ¿no? Como otros puntos de vista. La verdad que cuando pasa algo a nivel colectivo tan fuerte como está pasando cada vez más, o cada vez más le estamos pudiendo tener el tiempo y el acceso a la información para mirar ese tema, y por eso sale más a pantalla, el tema de la energía femenina, los movimientos de feminismo que se han movido durante este último tiempo, sobre todo con más fuerza o con mayor visibilidad, y esta mayor visibilidad de la violencia de género es una invitación. Todo lo que sucede en nuestra vida es una invitación para mirar diferente. La verdad es que yo no apoyo ni feminismo, ni machismo, podríamos decir, o patriarcado, o matriarcado, porque creo que ningún polo, que ningún extremo es bueno. Ahora, no tengo ni idea de la historia del feminismo, no soy feminista, así que no es que estoy yendo en contra de ni a favor de, nada que ver, sino que lo que quiero transmitirles es que siento que si está pasando esto, es buscando algo que incluya el todo y no que excluya otra cosa, lo que nos va a ayudar a estar en paz. Transformar viene después quizás, primero hay que tratar de lograr por lo menos estar en paz. Comprender de dónde está viniendo todo esto y qué nos está queriendo, nos está haciendo un llamado de atención. Entonces, bueno, miremos, ¿no? Aunque lo hagamos desde una ignorancia total. De hecho, estoy compartiendo esto y quizás soy súper ignorante en el tema y no soy especialista en el tema, pero desde lo que fui aprendiendo, desde bioexistencia, desde la parte del inconsciente colectivo, etcétera, intento, indagar un poco, ¿no? Porque me llama mucho la atención, porque también invita a cada una de nosotras y de nosotros a mirar qué experiencias tuvieron las mujeres de mi clan, qué pasó entre mujeres y hombres, entre las parejas en mi clan, qué pasó entre madres e hijos, hijas, entre padres e hijos, hijas, qué pasaba entre esas energías femenina y masculina. ¿Qué pasó con...? Yo, por ejemplo, estuve mirando qué pasaba, cuáles son las historias de las mujeres de mi clan y de los hombres de mi clan, para entender desde dónde yo percibo la energía femenina y masculina. Yo siempre digo que siento que soy hombre y mujer en una sola persona porque siento que he desarrollado mucho ambas. Siempre me vino muy natural la energía masculina, quizás por mi luna en Aries, de asertiva, de hacer, de arrancar, de ir, de ejecutar, y tuve que nutrir mucho, y quizás por mi ascendente en Tauro, mi energía femenina, ¿no? Digo porque el ascendente en Tauro está regido por Venus, me rige Venus, y tuve que ponerle más conciencia, más luz, más atención a poder dejar salir y fluir esa energía femenina que antes asociaba mucho a la debilidad, quizás por la historia de las mujeres de mi clan, y que entendí gracias también a Brené Brown, que la amo, que puso la palabra vulnerabilidad en el discurso social. Fue una de las que más lo puso ahí, y diciéndonos, hey, no, vulnerabilidad no es debilidad, vulnerabilidad es lo que es el ser humano. Y bueno, pude revincularme de alguna manera con mi vulnerabilidad, que es enorme, y también desde ahí pude comprender por qué mi luna en Aries, por qué esa búsqueda marciana, por decir así, de proteger esa herida, ¿no? Esa herida que me hace vulnerable, que me conecta con mi vulnerabilidad. Y es gracias a eso, a mirar mi propia historia, a mirar la historia del personaje que soy, a mirar mi propio universo, que desde ahí vengo a compartir. Yo les he compartido previamente, ahora vamos a hablar un poquito del tema del control, pero les voy a hacer una previa con el tema, ¿no?, personal mío, que por ejemplo yo les decía siempre que soy una persona que no ha estado en pareja, conviviendo en pareja, casi nada,
Y eso, que yo lo vivía como un sufrimiento, me dejó un regalo muy importante. Y es que me dio mucho tiempo y espacio para conocerme a mí misma y para escucharme. Y eso hoy me permite, por ejemplo, hace un tiempo que me encontré con alguien que estuve conviviendo prácticamente una semana todos los días, ¿no? Con un hombre, me hizo darme cuenta y me hizo alegrar mucho de cuán firme estoy en mi propia, cuánta confianza tengo en mí misma, cuánto respeto mi propia voz, mi propia opinión. Y es algo que también es un regalo de mi clan, porque en mi familia las mujeres, la mayor parte de ellas se callaron. Por ejemplo, mi mamá, después de que mi mamá era muy independiente, tenía su propio trabajo, y cuando la despidieron, ella trabajó en Entel y Telecom, cómo influye, ¿no? Y cómo está asociada a la violencia, por ejemplo, no solo psicológica o física, sino la violencia económica. Cambió mucho después de que, cuando mis viejos empezaron a desenamorarse, creo yo, más que nada mi papá de mi mamá, pude ver cómo se ejercía esa violencia económica. Que también, para el lado del hombre, miremoslo del lado del hombre, también tiene esa herencia de venir arrastrando con el tener que encarnar un rol de proveedor, de el fuerte, de desconectado completamente de su parte emocional. Entonces hay mucha distorsión de la energía femenina tanto en hombres como en mujeres. Entonces es tiempo de sanar, de recuperar, de volver a mirar qué pasa con la energía femenina tanto en hombres como en mujeres. No sé qué le pasa a mi celu que me hace como efecto disco, pero bueno, tómenlo como efectos especiales. Batería tengo. Cuando yo empecé a ver esto, cómo cambió el vínculo de compañeros que era mi mamá y mi papá, cómo proyectaban juntos, se acompañaban, se apoyaban, mientras las cosas estaban parejas entre ellos en cuanto a distintos niveles en cuanto a economía, psicología, ¿no? Su forma de vivir la vida, y cómo al perderse este aprecio más quizás de pareja hacia el otro, se perdió también el respeto por el otro. Se perdió, cuando se perdió el equilibrio económico, donde mi mamá realizaba tareas que no eran reconocidas monetariamente, pero que eran súper importantes, como estar mayoritariamente un tiempo con mi hermana con discapacidad, o limpiar la casa, o preparar la comida, o estar atento a las necesidades de su familia, como solía hacerse antes. Las mujeres tenían mucho ese rol. Algo se quebró un equilibrio en mi familia, y ver eso, la presión que sentía mi papá y a la vez el despotismo también que había desde lo económico en ese sentido, bueno, hace pensar. Yo siempre digo también, como les decía hoy con el tema de la información, se los digo con el tema de su propio clan: dejen a un costado a las personas y miren qué información sale a través de las personas, porque ellas vienen a mostrarnos información que está en nosotros. Y yo creo que encarna una especie de reparación, quizás del sufrimiento que han vivido las mujeres de mi clan respecto a sus vínculos de pareja, y que han dejado un mensaje distorsionado de es mejor estar sola, ¿no? Que yo siempre digo que no, esa no es la respuesta. La respuesta es que encontremos una manera sana de vincularnos, sea en pareja, sea con socios, con proyectos, sea como sean, con hijos, padres, hermanos, amigos, humanos en general. Entonces, creo que el tema de la violencia es un tema muy profundo, muy antiguo, y por lo tanto que va a echar mucho tiempo de trabajo de conciencia para poder realmente comprender sus raíces y poder sanarlas, poder mirar diferente, poder mirar de nuevo. Hay mucho juicio, mucho prejuicio, mucho ya percepciones emitidas y establecidas, y bueno, la vida nos va a llevar nuestro inconsciente, porque cuando decimos la vida también es como, bueno, ¿qué, de dónde viene? ¿Cae un paquete del cielo? No, la vida somos nosotros mismos, y nuestro inconsciente va a empezar a mover y a poner en pantalla, o sea, a poner en la realidad ciertas cuestiones, escenas y situaciones, para que miremos esas memorias de dolor que están dentro nuestro, en cada clan, en cada persona, en su cronología, en sus vínculos personales, y también
consigo mismo, ¿no? Porque cada uno de nosotros dentro nuestro tiene una energía femenina y masculina. Y hasta que esas energías no cooperen, no colaboren, no estén en paz y entiendan que ambas son necesarias y suficientes, entonces vamos a estar en guerra adentro y por ende en nuestros vínculos y por ende en el colectivo. Por eso les quiero leer la información de Marte, porque además, siendo escorpiana, hoy con la luna en Escorpio, Marte es el regente de mi luna en Aries y es el regente de mi sol en Escorpio, porque es el antiguo regente de Escorpio. Y por eso también voy a hablar del tema control. Gracias. Pero esto se aprende porque hay que pasarla, ¿no? Siempre digo yo, hay que poner el cuerpo para poder tomar los recursos y los tesoros, ¿no? Por ejemplo, el otro día se me disparó el tema, por eso digo yo que soy muy controladora. ¿Y qué quiero decir con esto? Mis vínculos van a salir corriendo, pero no me dedico a controlar personas, sino que soy muy controladora en cuanto a que tengo un puntito de debilidad, que cuando me siento que se pueden repetir memorias de dolor, sobre todo me pasa con mis seres queridos, se me activa el control, se me activa ese detonante que me hace tipo pulpo, querer controlar todo, y me pongo a querer controlar la proyección, ¿no? Y es como yo les digo, si yo me dibujo un bigote y voy al espejo, que yo le dé al espejo no va a borrar el bigote, porque el bigote está puesto en mí, no está en el espejo, que digo que es como nuestra realidad, las escenas que vivimos, las personas con las que nos encontramos, son solo un espejo. Nos reflejan el bigote que tenemos dibujado en la cara, por decir algo. Entonces, cuando yo comprendo eso, es cuando estoy consciente y presente y puedo trabajar en mí para cambiar la percepción distorsionada que tengo de la realidad. Y de ahí es que parece que se transforma la realidad y decimos, uy, ocurrió un milagro. No, cambiaste adentro. Como es tan volado eso, nos cuesta mucho y tenemos tanto esto arraigado de que es de afuera hacia adentro, y no es así, es de adentro hacia afuera. Hay que hacer un trabajo y un ejercicio constante para ir cambiando ese paradigma y para entender, y cada vez que me quiero ir a la afuera, a cambiar algo afuera para sentirme mejor yo, me acuerdo de que no, en realidad esto me está mostrando que adentro mío hay un dolor y el dolor está acá adentro, no está ahí afuera. Me pasa con mi hermana más chica, que está internada en la clínica, que siempre les hablo de ella, con Sole, que tiene discapacidad y está ahí, que Sole me está entrenando en temas de control, en soltar el control. Y también algo muy importante en temas de control, ahora voy a profundizar, es el tema de ser amorosos con nosotros mismos. Cuando nosotros no entendemos de dónde viene el control, decimos, esa persona es una controladora, ese hombre o esa mujer son unos controladores, o mi jefe o mi jefa, o esta institución, o esta autoridad, o el gobierno, o este grupo, son controladores. Y en realidad, cuando nosotros nos damos cuenta que alguien lo vemos como que, uff, qué intenso, qué controlador, ¿no? Bueno, tenemos que entender que detrás de eso lo que está pasando es que la persona está tocando un punto de muchísima vulnerabilidad, se están despertando memorias de mucho dolor, donde ha habido muchísima sensación, que quizás no realidad, pero sensación de desprotección, y esa persona lo único que está haciendo desesperadamente y desde un lugar muy dormido es tratar de protegerse. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de esto, me dio mucha ternura a las personas que son muy controladoras, y me incluyo, porque la verdad es que me conmueve y me despierta compasión cuando me pongo controladora, porque me doy cuenta de que me estoy sintiendo desprotegida, que me estoy sintiendo vulnerable, y se me activa, y no puedo evitarlo, esta cosa de querer, que es imposible, ¿no? Creer y querer controlar algo allá afuera. Me pasa con mi hermana más chica, que estamos en una situación donde ella está medio desestabilizada en una clínica, estamos esperando para pasarla a otra institución, pero a la vez necesitamos un trámite previo. Bueno, y todo esto de no está en mis manos, en las manos de mi personaje, me hace como, ay, sí, porque si lo pudiera hacer yo ya lo haría, pero porque tengo esa parte asertiva y esa energía masculina súper fluida. No me cuesta para nada organizar, hacer, ejecutar, decir, por eso estoy acá expresando algo. Pero bueno, lo que me cuesta es conectar con esa parte femenina de la parte más vulnerable, de la parte más creativa. Se me desactiva, de hecho, cuando nos ponemos marcianos, cuando nos ponemos controladores, o de querer controlar, o de que excesiva energía masculina, sería una energía masculina inestable, por supuesto, desequilibrada.
lo que anulamos es el principio femenino de la creatividad, de poder encontrar otras soluciones, de mirar las cosas de otra manera y de ser súper amorosos con nosotros mismos. Entonces el otro día a la noche me pasó que estuve como hasta las 3 de la mañana, miren, para que sepan que soy un ser humano, estoy en esto, pero soy humana como cualquier otra persona y me pasa de todo. Y estuve hasta las 3 de la mañana maquinando y súper ansiosa y preocupada, entonces empecé a ponerle palabras a mis miedos, que es algo que nos cuesta mucho. Y detrás de Marte, detrás del control, detrás de eso de querer hacer y controlar y manipular, lo que hay es un gran miedo que estoy tocando. Un gran miedo, les diría hasta mortal, aunque nosotros conscientemente no nos demos cuenta. Y lo que también le tenemos mucho miedo es al miedo. Entonces, no queremos ni escucharnos pensar en el miedo porque nos parece que le vamos a dar vida. No queremos ni siquiera mencionarlo porque nos parece que va a cobrar vida. Y lo que no nos damos cuenta es que cuanto más lo guardamos adentro nuestro, cuanto más lo reprimimos, más presión y más fuerza tiene para sacar a la realidad eso que no quiero que pase. Entonces, de hecho, me pongo en un estado anímico que respondo desde un lugar donde termino llevando el agua para el molino que no quiero. Termino siendo la profecía autocumplida y el autoboicot. Entonces yo mismo termino generando situaciones de violencia porque estoy vibrando una violencia interna. Estoy siendo violenta conmigo misma en esas situaciones, donde no me estoy permitiendo ser humana, donde no me estoy... Pero por una cuestión amorosa, inocente, ingenua de querer protegerme también. O sea, hay que entender ambas partes. Porque si no también puedo empezar a juzgarme y decir, no ves que soy muy controladora, que no sé aceptar mi vulnerabilidad. Todo la parte de la personalidad del ego lo va a usar para separarnos, para juzgar y para volvernos locos. Entonces tenemos que tomar esa parte de nuestra parte mental, de los miedos que se despiertan. Como yo le decía hoy a esta chica que me consultó, nuestra mente dispara los miedos porque es su función. No nos dispara el miedo, nos dispara, digamos, alarmas diciéndonos todo lo malo que puede pasar, porque esa es la función del cerebro. Está entrenado para prevenir peligros futuros, por lo tanto nos va a taladrar con eso. Pero tenemos que poder darnos cuenta, como les decía en el podcast, no soy un cerebro flotante, no sos un cerebro flotante, que somos algo mucho más grande, que hay una conciencia superior y que hay otros campos de información que tenemos y de los que disponemos para tomar esos miedos y hacer algo sano con ellos. Entonces, esa noche estaba dale que te dale y empecé a ponerle palabras, nombrar mis miedos. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar, Gaby? Esto, y mi cabeza me creaba un montón de miedos. Y entonces dije, bueno, lo máximo que puede pasar, ¿qué es lo más terrible que puede pasar a un ser humano? Que se muera. Pero igual no somos un cuerpo, se muere el cuerpo, así que tampoco nos vamos a... ¿Por qué tanta esa paranoia, no? Pero hay una cosa que ahora se las voy a leer en el texto que es como muy fuerte de tratar de desesperadamente de sobrevivir. Esa parte es una parte muy arcaica y muy profunda que nos llega a mover a nivel del sistema nervioso, nos altera el cuerpo, por eso es muy difícil también de controlar, entre comillas, de gestionar, porque cuando uno siente la alteración físicamente, se siente en peligro, se prenden todas las alarmas, ¿no? Esto puede llegar a ataques de pánico incluso. Entonces, lo que hice fue buscar a Marta Salvat, que es mi como mi referente, mi mejor reflejo de mi estado de paz interno. Busqué el video de ella, que es un video que se llama Recursos para vivir en paz, y la verdad que volví al eje, porque volví a desactivé, digamos, una a una todas esas bombas que me había instalado internamente, y recordé esto, ¿no? De decir, bueno, tengo una personalidad, no voy a decir que soy, porque el yo soy es algo mucho más hermoso, pero tengo una personalidad controladora que ante las situaciones de peligro, y más cuando son personas que amo mucho, se me dispara fuertemente el control, el querer controlar, y termino embarrando la cancha. Me doy cuenta, pero no lo puedo manejar, porque así funciona el inconsciente. Cuando ustedes se dan cuenta que es como, esto es más fuerte que yo, es el inconsciente que está hablando. Y es muy fuerte el inconsciente, no es algo que uno desde acá diga, no, pero yo no voy a darle bolilla a esto. No, lo lleva puesto. Es una ola, por eso hablaba de la luna, es una ola que lo lleva puesto, y cuando quieren acordar ya le escribieron a un montón de personas, hicieron llamados, hablaron con alguien, le gritaron a otro y mandaron un correo. Pero ¿qué pasa? Que eso no calma nada, porque termino dándome cuenta de que tampoco está en mis manos.
está en las manos de mi conciencia, pero no en las manos del personaje. Eso es interesante comprender. Entonces, siempre tengo que volver a recordarme, desde la energía Virgo, podemos decir, que voy a hacer desde mi personaje lo que esté a mi alcance en esta experiencia humana, y es limitado lo que está a mi alcance, porque la experiencia humana es limitada. ¿Pero para qué? Para recordarla lo ilimitado de nuestro ser. Entonces, comprender de que hay una conciencia superior que sabe exactamente lo que está pasando y para qué está pasando. Y que desde mi parte más humana, más vulnerable y más limitada y más condicionada, bueno, esto y esto y esto es lo que puedo hacer y no puedo hacer más, y aceptar eso. El control también me está mostrando de que hay una gran desconfianza en la vida y que creo que todo depende de mí, y eso es muy egoico. Como me dice un amigo mío que tengo mucho ego, sí, tengo un gran ego porque tengo una parte muy controladora, pero porque eso viene de que en mi familia y en mi clan ha habido situaciones de muchísimo dolor, de muchísimo descontrol, de muchísimas memorias donde se ha sentido que por no haber hecho tal cosa murió alguien, por no haber llegado a tiempo pasó tal cosa. Y esos grandes dramas, como el suicidio de una de mis abuelas, como la muerte de mi bisabuelo súper joven, la muerte de mi bisabuela súper joven y dos niñas, mi abuela y mi tía abuela, que quedaron pequeñas, muy huérfanas. Tantas situaciones como mi mamá cuando Sole estuvo en coma a los 4 años, y estar ahí viendo que tu hija está ahí en coma durante 2 meses y te dicen que se va a morir y no hay nada que hacer. Todas esas situaciones de muchísima vulnerabilidad, de tener a la muerte acá, de alguien querido, han dejado grabado en mi inconsciente y en mi clan este combustible, esta memoria de el guerrero, de actuar, hacer todo lo que pueda, no se me puede escapar nada, entonces hago por demás porque alguien allá atrás no pudo hacer, no llegó a hacer algo, entonces queda eso vibrando, y como todo se va, el mundo es dual, trata de buscar el equilibrio. Como allá no se hizo, acá se hace de más. Como allá no se pudo controlar, nada se puede controlar. Se creyó que no se pudo controlar, acá se quiere controlar de más. Y así. Entonces, cuando miramos eso desde un lugar amoroso y pacífico, comprendemos, nos da esta ternura de nosotros mismos vernos en una situación donde nuestro niño, nuestra niña interna está respondiendo desde ese lugar. Ahora, eso es lo que yo puedo ver en mi familia, y puedo agradecer que de alguna manera el clan y mi inconsciente me mantuvo a raya de estar en pareja para que yo pudiera tener bien claro mi yo, ¿no es cierto? Porque anteriormente el nos desbordó y se comió al yo, pero ninguno de los dos polos son sanos, ni el yo, o sea, ni Aries, ni el nos, Libra. En todo necesitamos comprender que hay un campo mayor que incluye ambas partes, al yo como personaje y al nosotros en cuanto a mis vínculos. Entonces, es muy importante eso. Una vez que pude afirmar mi yo, que pude conocerme, que me respeto, que valoro y aprecio todo lo que soy, también puedo vincularme desde un lugar súper íntegro y comprender, también ver, ¿no? Qué distorsiones que hay en los vínculos muchas veces, y cómo desde lo vincular hay una búsqueda de control del otro, y desde ahí están las semillas de la violencia, llegando a los extremos de creer que puedo poseer al otro, y si no lo puedo poseer, entonces el extremo, que es la muerte, esto de lo que les estaba hablando, ¿no? Pierdo el control, entonces te mato y me mato. Todo esto tiene mucho que ver creo yo, con Escorpio y con Aries, que son signos que vibro mucho yo en mi carta, por eso vengo a hablar de esto, y creo que por eso me llama tanto la atención, entre comillas, que no puedo creer realmente todos los días lo que estoy viendo que sucede, pero ese es mi universo, es el universo que yo estoy creando desde mi parte más consciente, más profunda y más sana. Estoy creando eso para mirarlo, para sanarlo, para poder ir a darme cuenta en mí dónde está eso, qué está pasando en mí con mi energía femenina y masculina, qué creencias tengo de que los hombres son peligrosos, los hombres son una amenaza, los hombres son violentos,
¿Qué es lo que pasa? De hecho, en mi familia casi todas las hijas son todas hijas mujeres, mujeres y mujeres, y generación tras generación mujeres y mujeres. Y eso habla de que en el clan se entiende que es mejor que sean mujeres, al revés de lo que pasa en Oriente, ¿no? Porque el hombre es peligroso, mejor que el hombre no esté. Así como también pasa que a veces vienen hombres muy femeninos, como queriendo decir, no soy un, o incluso la homosexualidad, ¿no? No soy un peligro sexual para vos, soy homosexual, puedo estar en este clan porque no soy un peligro sexual para las mujeres, porque yo me siento atraído sexualmente por otros hombres. Y eso es porque generalmente atrás, en las generaciones anteriores, ha habido energías masculinas muy violentas, incluso donde ha habido abusos sexuales, donde se ejerció la violencia sexual. Entonces, son reparaciones que hace el clan y balanceos, así como pasa con los no nacidos y con el número de gente en el clan, también hay como un conteo y un balanceo y una búsqueda de equilibrio de un polo al otro para buscar balance. Hay se vibra una distorsión y se busca la reparación. Yo lo que llegué a la conclusión es esto, ¿no? El otro día que me calmó mucho y me cambió muchísimo la energía, es recordar de que toda decisión que tomemos desde un lugar de miedo y de búsqueda de control genera distorsión, genera más violencia, genera más miedo, nos mantiene en el pánico. Si yo cuando se me dispara eso puedo buscar estar en paz, que es otra cosa, voy a poder lograr después tomar decisiones y mirar la situación desde un lugar donde realmente puedo aportar algo. Esto no quiere decir que pasan cosas y se me dispara la búsqueda de control y no hago nada, busco mi paz y dejo que todo fluya. No, quiere decir que es importante muchas veces tomar acción, pero desde un Marte, desde una energía masculina equilibrada. Y para eso tengo que ir a mi zona de paz. Si no estoy en mi zona de paz, seguramente voy a mover esa energía generando más caos. Entonces, bueno, me pasó a mí que esa noche pude encontrar gracias a Dios, escuchar esa parte mía que cada vez crece más y cada vez la escucho más y volver a estar en paz. Y entonces cambió completamente todo lo que yo sentía que tenía que hacer y que tenía que hacer por tal cosa, porque es como que estamos respondiendo a los peligros y terminamos manifestándolos, por decir así. Buscar esa zona de paz, y también me di cuenta, dije, pero qué poca confianza que tengo en la vida, o sea que estoy súper egocéntrica pensando que todo depende de lo que yo haga, deje de hacer. Ni Dios, no, la vida es mucho más grande, es muy inmensa, es muy sabia y hay muchas cosas que esta pequeña mente de Gaby no ve, que distorsiona. Entonces dije, esto, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Es tomarlo y ver qué me pasa a mí con esto y ver cómo yo puedo estar en paz con esto antes de ir a hacer algo allá afuera, entre comillas. Así que todo es una invitación para eso. Les voy a leer el planeta y van a ver cómo es impresionante cómo en este planeta, por eso está tan asociado y antiguamente se asociaba al dios de la guerra y todo eso, hemos puesto en este planeta un montón de simbolismo y de significado acerca de la energía de la violencia, la energía de la posesividad, la energía de la ira, la cólera. Entonces, integrar a Marte es regular mi energía masculina y también así poder darle el espacio a que surja mi energía femenina. Y hay que regular ambas partes están distorsionadas. No solo las mujeres han sido súper suprimidas, reprimidas, negadas, silenciadas, ocultadas, manipuladas, violentadas, y por eso tienen tanto mundo interno las mujeres. La energía femenina tiene muchísima energía interna. ¿Por qué? Porque no le ha quedado otra que ir hacia adentro, que ser libre adentro, y por eso es tan intuitiva, por eso tiene tanta sabiduría interna. Como lo representa la energía de la luna, o Venus también en cuanto al deseo. Pero creo que Venus no llega a aparecer todavía en la historia, porque el Venus sería tener un deseo sano, ¿no? Hay mucha distorsión. Y los hombres, biológicamente hablando, han cargado con la presión, la exigencia de Saturno, de ser el macho alfa, de ser superhombres, de
desconectarse de su plano emocional, que es su plano femenino vulnerable, no, anulado completamente, por eso lo anularon afuera, porque si el afuera me recuerda la vulnerabilidad, me siento en peligro, siento que pierdo el control, pero yo tengo que ser un super macho, un super proveedor, un super semental, ¿no? Entonces, también el hombre ha sufrido su propia violencia. Acá el ser humano se ha violentado a sí mismo, tanto desde el rol de lo masculino como el rol de lo femenino, que la sociedad dormida le ha asignado y ha ejecutado y ha obedecido, por decir así. Entonces, yo creo, y esto es algo muy personal, de que exacerbando la energía femenina no vamos a saldar las cuentas. Vamos a tirar la distorsión para el otro lado y vamos a seguir en distorsión. Entonces, es clave, creo yo, que ir hacia adentro a mirar qué pasa con mi energía femenina y masculina, cómo la utilizo, la utilizo de manera consciente, la gestiono de manera consciente, está regulada, comprendo, la puedo encarnar de manera sana, cooperan mutuamente, hay un equipo dentro mío o estoy en guerra conmigo misma o conmigo mismo. Esto también nos ha llevado a comprender de que esto estoy hablando de género femenino-masculino. Hoy sabemos que hay muchas personas que se perciben diferente, que incluso no se encuentran identificados con lo femenino o lo masculino, porque esto, el inconsciente está sacando cada vez más información y cada vez nos lleva más a darnos cuenta de que al final de todo somos seres humanos. Y todos somos muy en el corazón, muy en lo profundo, tenemos esa fibra íntima que nos une, que es la misma, que tenemos los mismos miedos, las mismas necesidades básicas, buscamos lo mismo, solo que desde diferentes lugares, muy diferentes lugares a veces. Realmente creo que lo que está pasando en cuanto a hombres, sobre todo he visto también mucho de, bueno, eso tiene que ver mucho con mi clan también, ¿no? Mucha gente de las fuerzas policiales ejecutando, parejas que son ambos policías o personas de las fuerzas aéreas o militares, donde se dan estos femicidios. Y eso tiene que ver con mi historia porque mi tío, mi abuelo materno pertenecieron a la policía, mi abuelo fue comisario. De hecho, el día previo a que mi mamá fallezca, nosotros estuvimos, mi mamá estaba internada y yo acompañándola prácticamente casi toda la semana al lado de una chica policía, y no paraba de entrar gente policía, y yo, sabiendo todo esto de la bioexistencia, decía, este inconsciente que es tremendo. Y bueno, es así, el inconsciente nos busca dar mensajes, pero no lo sabemos comprender, no lo sabemos leer a veces. Así que bueno, vamos a ir al texto de Marte y vamos a mirar un poquito a ver qué nos dice esta energía marciana, pero creo que no es... sí, claro que hay que tomar acción en el afuera, pero hay que primero encontrar una zona de paz interna y un equilibrio interno. Primero hay que empezar por cada uno de nosotras y nosotros a ver qué está pasando con qué le pasó a las mujeres de mi familia, a los hombres de mi familia, qué pasó en esas parejas, qué exigencias, qué manipulaciones, qué vinculaciones desvinculadas, diría yo, ¿no? Qué vínculos distorsionados hubo a nivel de pareja entre energía femenina y masculina, qué se entendió para lo que era la mujer, qué era ser mujer en mi clan, qué era ser hombre en mi clan, y qué es en mí ser hombre o mujer según yo me identifique, o ser lo que sea, ¿no? Lo que yo sienta. Y eso nos va a llevar a poder sacar juicios, a poder mirar realmente a esas personas como corazones, como niños y niñas interiores, como gente que ha estado muy lastimada y que no ha hecho más que reproducir y profundizar la herida, y tratar de no ser nosotros los que sigamos haciendo eso y poder llevar conciencia, poder realmente estar sanos en nuestro vínculo con nosotros mismos, nosotras mismas, para poder tener vínculos sanos con lesotres. Todo empieza en casa, todo empieza adentro, todo empieza en nosotros, nosotras. Vamos a leer Marte. No sé qué tiempo llevo, espero que mi celu aguante. Marte. Dice, acuérdense que esto es una conversación entre el yo y el soy. Dice el yo. Esta semana pasada, el 18 de febrero de 2021, el rover Perseverance, enviado por la Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica Estadounidense, la NASA, aterrizó, en el planeta rojo, a unos 102 millones de kilómetros de la Tierra.
en su momento más alejado en la órbita del perihelio alrededor del Sol. La fascinación por buscar vida en Marte va más allá de saber sobre la vida en ese planeta, sino que plantea la posibilidad de que alguna vez los humanos podamos cambiar la atmósfera de este planeta y habitar este mundo. Aunque siempre me pareció un gasto de dinero innecesario pensar en poblar otro mundo cuando aún no sabemos ni cuidar el propio. Me parece muy osado. Lo mismo digo. Dice el Soy, para un animal que ha evolucionado a la razón, a la inteligencia, siendo que su mente se ha vuelto infinita, el espacio físico le queda pequeño. Y si puede, no encuentra límites. Siempre buscará la forma de ir más allá. Escuchen cada cosa que le está diciendo esto. Y algo que el humano inteligente, intelectual posee es la falta de sentido común, es cierto. ¿Por qué? Dice el yo. Dice el Soy, pues un ser con una mentalidad ilimitada no comprende la responsabilidad de cuidar los límites. Un intelectual siempre se preguntará, ¿por qué no? Mientras un limitado se dirá, no puedo. Dice el yo, aquí tengo un conflicto muy grande, pues yo soy de los que suele decir ¿por qué no? Y sin embargo muchas veces me parece un pensamiento muy egoísta que no evalúa los resultados de su indiferencia ante los límites. Pero a pesar de ello no habríamos logrado nada de lo que hemos hecho si no hubiera sido por gente que se ha preguntado ¿por qué no? No habría tecnología, arte, culturas, derechos humanos, libertad de expresión, no hubiéramos vivido ninguna revolución y no hubiera habido evolución. Sin el ¿por qué no?, el primer homínido nunca hubiera salido de aquel bosque y hoy seguiríamos siendo los primeros primates de África. Pero es justamente el por qué no la misma afirmación que ha destruido los bosques de África y puesto al borde de la extinción a todos los primates, esclavizado a otros humanos y destrozado los recursos naturales. Somos un paradigma ambulante. Dice el Soy, es la gran dicotomía, los extremos de la contracción y la expansión. El humano es como un latido del corazón terrestre, que palpita contrayéndose y dilatándose, consumiendo civilizaciones y expandiendo nuevas. La contracción duele, pues se siente presión, limitación, y es su represión constante la que impulsa a la dilatación, al efecto opuesto que expande, que suelta, libera, en busca de nuevos horizontes, de encontrar la libertad en todos los sentidos, fuera de la presión y las limitaciones. Es inherente al humano ambos extremos de la polaridad de la acción. La acción limitante es contenedora, pero destructiva. La acción ilimitada es expansiva, pero devastadora. Ambos conceptos se unen en la visión humana de la necesidad de pertenecer, pero también de poseer. ¿Dónde nace? Dice el yo. Dice el Soy, del miedo a perder la vida. Como todo, antes de descubrir la agricultura, los nómadas no tenían este problema, pues comprendían que nada les pertenecía, solo podían tomar lo que necesitaban y luego seguían su camino. Pero cuando entendieron la magia de la siembra, se volvieron sedentarios y vieron que podían producir mucho más sin tener que preocuparse por el día a día. Podían tener sus animales en corrales, contabilizar sus granos y frutos para pasar el invierno. Esto creó un nuevo sentido en el humano que lo cambió todo. ¿Cuál? Dice el yo. El poseer, dice el Soy. La posesión. La posesión viene del latín potis, poder, y sedere, sentarse. Es decir, quien descubre el poder del asentamiento, el que se sienta y dice, sobre esto tengo poder. Empezó a surgir de la idea de territorialidad, y así la idea nómada de el límite es el horizonte pasó a ser el límite es donde cultivo y crío el ganado. Empezaron a poseer la tierra, a hacerse dueños, amos y señores de lo que crecía en ellas, y por lo tanto tuvieron que defenderla. Ahí nace todo, escuchen. Dice el yo, la lucha por las riquezas, por las posesiones. Dice el Soy. Los etruscos llamaban a la posesión como los indoeuropeos, moris, es decir, morada, sitio donde se vive, terreno u hogar. Y al espíritu de esas tierras fértiles le conocían como maris. Las Marías, todas somos Marías, la mayoría de las mujeres. Moaris. Este era el dios de la agricultura, un niño joven, vigoroso, fuerte, laborioso, que se paseaba por los campos, que fertilizaba las semillas, que incentivaba la abundancia. Pero desde luego que la producción debía cuidarse de los invasores, los ladrones, los alienos a esas tierras. Así Maris defendía con dureza los territorios y cultivos etruscos de Italia. El espíritu del guardián, del joven fuerte y poderoso que cuidaba la vegetación, se convirtió en un emblema
para los nuevos pueblos de Etruria, hijos de Rómulo, en las 7 colinas de Lacio, Roma. Los romanos, inmigrantes de las costas del poniente de Anatolia, exiliados de Troya, tomaron las claves de su nueva tierra y con su ímpetu de poder empezaron a expandirse como todos sus ancestros lo habían hecho tiempo atrás. Siguiendo el legado de la expansión territorial, defendiendo los cultivos, pero esta vez con un poco más de ambición: conquistar cuantos más cultivos sean posibles. Los pueblos iban creciendo y con ello la necesidad de alimentar a más y más personas, de generar más y más recursos y productos, lo que llevó a los pueblos mediterráneos a iniciar incesantes aventuras con el estandarte del dios de la agricultura. Dice el yo, ¿el de la agricultura? ¿Todo lo hacían por el campo? Dice el soy. Bueno, acá podemos hablar de Argentina, pero dejémoslo aparte. Dice el soy, desde luego, así Maris pasó a romanizarse por Roma, convirtiéndose en Martius, conocido hoy como Marte. El dios de la guerra romano, dice el yo, era el dios de la agricultura. Nunca lo hubiera pensado. Dice el soy, todo sea por la comida, pero los antiguos no eran nada tontos, y sus campañas de guerra nunca se hacían durante el frío invierno, pues nada servía pelear con el frío, con escasez de alimentos. Invadir territorios sin trabajadores activos no era una buena opción, así que establecieron ciertas normativas de lucha. Todas las campañas de conquista de guerra se realizaban a partir de la primavera, con las primeras siembras. Así podrían al menos conquistar campos de producción para alimentar a los soldados. Debido a esto, el primer mes del año fue nombrado en honor al dios de la agricultura y la siembra, que pronto se convirtió también en el dios de las batallas y la guerra para defender los campos. Dice el yo, ¿los campos de Marte? ¿En el mes de marzo? ¿Marzo surge de Marte? Dice el soy, Martius es el tiempo de Marte, igual que el segundo día de la semana, martes. Todo en honor a este dios. Los nórdicos llamaban a Marte como Tyr, con Y, razón por la cual en inglés conoces el segundo día de la semana como Tuesday, el día de Tyr, pero mantuvieron la nomenclatura del mes en relación a Roma. Marzo, el primer mes del año, dice el yo. Dice soy, enero y febrero son meses agregados para los romanos y griegos, quienes tenían 10 meses en su calendario. Escuchen, esto es muy divertido. Marzo dedicado a Marte, Martius, el iniciador de la siembra. Abril dedicado a Afrodita, Apru, Afro, la belleza primaveral. Junio a la diosa Juno, esposa de Júpiter, divinidad de la juventud y el matrimonio, la unión. A partir de aquí los meses eran llamados por el orden desde el inicio del año. Quintilis, quinto mes, julio. Sextilis, sexto mes, agosto. Septembris, séptimo mes. Octobris, octavo mes. Novembris, noveno mes. Y Dicembris, décimo mes. Aunque Quintilis fue nombrado por Julio César, a quien Augusto César no se le quedó atrás, cambiándole a su nombre como divinidad en el Sextilis, así tenemos julio y agosto. Interesante. Dice el yo, wow, interesante. ¿Y enero y febrero? Dice el soy, 2 meses agregados tras tomar el calendario solar de Egipto y Mesopotamia, donde los días de celebración de cambio anual fueron ordenados. Creo que tengo baja batería, por las dudas, tanto que hablé. Enero y febrero, 2 meses agregados tras tomar el calendario solar de Egipto y Mesopotamia, donde los días de celebración de cambio anual fueron reordenados. Enero es en honor al dios del tiempo, Janus, quien posee 2 caras, una mirando al pasado y otra al futuro, hablando del fin y el comienzo del año. Y febrero proviene del período de purificación, tiempo en el que uno se renovaba para comenzar con el nuevo ciclo en marzo, del latín februa, expiación, purificación. Y el ciclo vuelve a comenzar en Marte. Este planeta, pues, está relacionado a Aries, el signo iniciador, el comienzo, la fuerza, la voluntad, la inercia y la chispa que empieza todas las cosas. Dice el yo, y el que puede activar un incendio y calcinarlo todo, también. Dice el soy, la ira del fuego, la rabia, la cólera. Por esto mismo los griegos llamaban a este dios como Ares, de la palabra aré, que significa desgracia. A diferencia de los romanos, los griegos veían a este dios como quien englobaba todas las desgracias, los conflictos, las batallas, guerras que irrumpían con la armonía de la vida cotidiana, aquello que destruía todo a su paso. Odiado por el resto de los dioses y humanos, Ares
no dudaba en mostrar su descontento con el mundo atropellando todo a su paso. Dice el yo, y el planeta englobó este concepto. ¿Por qué lo llamaron Marte? Dice el soy, a simple vista puedes entender por qué. Si le miras en el firmamento verás que su color no es como el de las demás estrellas blanquecinas, sino rojiza. El color rojo de su luz hacía que se lo imaginaran bañado en sangre, y por ello se le caracterizó como Ares mojado en la sangre de sus enemigos, o Marte avanzando por los territorios apoderándose de ellos. Así los humanos otorgaron a este mundo el poder del dios de la guerra. Marte es rojizo debido a su gran concentración de óxido de hierro en la superficie, que corroe todo volviéndolo rojo, oxidado. El planeta, por más de ser unas 3 veces más pequeño que la Tierra, tiene ciertas particularidades, y son que posee la montaña o volcán más alto del sistema solar, llamado Monte Olimpo, en honor al hogar de los dioses griegos, que es 3 veces más alto que el Monte Everest, con una base de 600 kilómetros de ancho, es decir, un volcán tan grande como toda Alemania. También además tiene un cañón, el cañón más grande y profundo del sistema solar, con zonas anchas de entre 200 a 700 kilómetros, una profundidad máxima de 11 kilómetros y 4.500 kilómetros de largo, como de costa este a costa oeste de Estados Unidos. Y además posee alguno particular que se asemeja a la Tierra. Tiene agua, congelada, en sus 2 polos, pero su geografía llena de valles y ríos secos indican que alguna vez fue un planeta lleno de ríos, mares y tal vez vida. ¿Marcianos?, dice el yo. Bueno, dice el soy, no verdes, eso seguro, tal vez rojizos, pelirrojos. Bueno, ahí es una pregunta un poco boba. Pues, ¿dónde es? ¿Es verdad que alguna vez la gente de Marte vino a vivir a la Tierra y los pelirrojos son una memoria de ello? No, dice el soy. ¿Así nomás? Bueno, tenía que intentarlo, dice el yo. Dice soy, las historias de los hombres o guerreros vienen de Marte y las mujeres y musas vienen de Venus, no deja de ser más que una leyenda de interpretación mitológica griega. Que hayan venido seres de otros mundos a este es verdad, pero no quita que los humanos hayan decorado sus visitas con sus propias historias y cuentos. Bueno, esto es una creencia, ¿no? Dice el yo, entiendo. Dice el soy. Acá. Lo que nos importa de Marte a nosotros es su acción. Este planeta representa la voluntad de nuestro subconsciente. Y como veníamos describiendo, describe la expansión. Como hemos visto, el humano busca expandirse por naturaleza, busca extender sus posesiones y así relaciona el poseer con el trabajo y si no trabaja, invade, y si no tiene poder suficiente, roba, engaña. La búsqueda de la posesión se relaciona al tener, controlar, pero todos estos conceptos no nacen de la fuerza de poseer, sino del miedo a perder. Marte describe el cuerpo biológico, un organismo diseñado para la batalla contra el hambre, contra el sueño, contra el virus y bacterias, contra la presión del mundo, contra la extinción. El cuerpo fue diseñado como una armadura del ser, preparado para la gran batalla de la vida, y la forma de subsistir es acumulando reservas, es alimentándose, teniendo con qué enfrentar la vida, teniendo energía para pasar los peores momentos. La primera batalla es vivir, la segunda es respirar, la tercera es comer, la cuarta, dormir, la quinta, reproducirse, la sexta, trascender. Para el cuerpo, todo se basa en la lucha por la supervivencia. La acción, pues, es la clave para lograrlo. Por eso, cuando uno se siente que quiere controlarlo todo, se siente en descontrol, se activa tanto el cuerpo. Para el cuerpo todo se basa en la lucha por la supervivencia. La acción, pues, es la clave para lograrlo. Por eso uno también se pone a actuar, a hacer cosas. Necesita sacar esa energía del cuerpo. Y la acción dice, antes de que el mundo me consuma, yo debo consumir al mundo. Así hay una fuerza interna en cada ser vivo que le lleva a salir de donde se encuentra con la necesidad de expandirse, de ganar territorio, de conquistar, la expansión marciana de la primavera, polinizar, reproducirse. Como verás, para la naturaleza, esta lucha es normal, equilibrada, vive en armonía con el resto de las cosas, pues se basa en los fundamentos de la materia, que es limitada en su cantidad y limitada en su transformación. Pero entonces llega el intelecto y la limitación de la materia le parece una cárcel, donde el cuerpo ve oportunidades de subsistencia, la mente no ve más que limitaciones de existencia, y crea cuentos, leyendas, sueños que logra plasmar mediante los materiales del suelo, pero se queda corto, necesita más. Utiliza la cultura, el pensamiento, el arte como formas de batalla e interpreta a otros como bacterias, como el enemigo.
Nacen así las guerras, invasiones, imperios, genocidios. La sangre derramada es la necesidad de la mente de saciar su necesidad ilimitada en un mundo limitado. La sangre derramada es la necesidad de la mente de saciar su necesidad ilimitada en un mundo limitado. Dice el yo. Por ello nos enfadamos, por ello hay rabia, ira, es toda la energía que genera nuestra mente buscando tener lo que no puede, que va más allá de los objetos, sino también de las personas, emociones, almas. Nos enfadamos con otros porque no logramos tener de ellos lo que nosotros esperamos, expectativas, ¿no? Y lo que esperamos nunca podremos obtenerlo de otros, pues vive en el idílico de nuestra mente ilimitada. Esto frustra. Frustración, otra palabra del miedo. Dice Soy, y da rabia. Luchamos por nuestros descontentos porque las cosas no salen como las esperamos, porque nunca es suficiente. ¿Te suena? Dice el yo, sí, me suena, pero es difícil no enfadarse. Es decir, ¿cómo controlas en ti esa necesidad casi biológica de querer poseer, de que todo salga como se espera? Entiendo lo que dices, pero en muchas personas esa forma de ser es casi un programa. Dice el Soy, esta actitud se trasciende cuando logras despejar los dos satélites de Marte. ¿Phobos y Deimos? Dice yo. Dice Soy, sí, son dos asteroides, rocas, que tienen su órbita alrededor de Marte, pero sus nombres tienen un enorme simbolismo en esta lucha. En 1877 el astrónomo Hall vio estos dos, casi Hell podríamos decir, vio estos dos satélites circulando alrededor del planeta rojo y muy atinadamente les nombró miedo, Phobos, y pánico, Deimos. El miedo y el pánico son los satélites de la mente de cada humano, como moscas que le rondan, recordándole que puede perder la batalla. Sus guerras mentales, emocionales o físicas se ven en riesgo todo el tiempo. Y estas rocas revolotean la cabeza inteligente haciéndole dudar de su capacidad ilimitada. Así, el intelectual se vuelve frío, controlador, manipulador, olvidándose del presente y buscando aferrarse al futuro, controlando lo imposible, perdiendo la noción de lo posible. El miedo consume la acción de Marte y la convierte en reacción. El pánico consume la voluntad de Marte y la convierte en violencia. Repito eso, el miedo consume la acción de Marte y la convierte en reacción. El pánico consume la voluntad de Marte y la convierte en violencia. Nadie es malo ni agresivo por naturaleza. Toda violencia y agresión, reacción o impulso provienen de un temor, del pánico a perder el control, cayendo en las fauces de la limitación. Todo ser violento, agresivo, guerrero, no es más que un alma que teme perder lo que consiguió, lo que cree haber conseguido, digo yo. Dice el yo, enojarse, pues, es sinónimo de temor. La agresión no es más que pánico acumulado. A veces me enfadan muchas cosas, me da rabia muchas injusticias, me enfado mucho con ciertas personas, me da rabia cuando la gente comenta sin preguntar, cuando apuntalan sin escuchar, cuando me da mucha rabia que la gente que trabaja en la conciencia se considere superior o dé cátedra a otros desde la superioridad moral. Me enfada mucho cuando en lugar de hacer un proceso quieren controlar la moral. Me enfada mucho cuando en lugar de hacer su proceso quieren controlar el mío o darme consejos que no he pedido. Me pone irascible a veces ver que esto mismo pasa a nivel planetario, en tanto juicio, tanta injusticia, tanta separación. Me desespera viendo que la conciencia es una batalla casi perdida cuando veo la reacción de las personas ante lo más mínimo. Cuando se gastan millones para ir a Marte, cuando acá en la Tierra no se han logrado encontrar el equilibrio, cuando las empresas y políticas luchan por sus intereses, cuando los ciudadanos culpan a los sistemas de sus propias irresponsabilidades, cuando juzgan la forma de vivir de los otros acorde a sus propias concepciones de vida, cuando se discuten banalidades mientras otros mueren de hambre. Este mundo de polaridades es un mundo de dualidades que se ha convertido en opuestos de lucha, guerra, creando grietas, no sé si suena acá en Argentina, entre humanos iguales, solo por una necesidad aplastante de dominar, controlar, sobreponerse a los otros, tener razón. Porque si perdemos la razón, perdemos todo, eso es lo que creemos, ¿no? Porque estamos razoncentristas. Dice el Soy, inspira. Y recuerda lo que dijo Plutón, te vas a morir. No importa lo que hagas, morirás igual. Solo hay una salida posible, estás en un mundo limitado y tu cuerpo tiene un final, al igual que tu razón e inteligencia. Luchar por conseguir controlar lo incontrolable no hace más que despertar a Phobos y a Deimos en ti. Allí nacen los males de Marte en la humanidad. Pero recuerda, Marte no es la guerra, es la agricultura. Resignifica este mundo, inspira, pon la semilla, ten paciencia en tanto echa raíces.
riégale con las aguas de tu alma, con la inspiración de tu espíritu. Cántale mientras crece. Me encanta esto. Lo voy a volver a leer porque me gustó mucho. Pero recuerda, Marte no es la guerra, es la agricultura. Resignifica este mundo, inspira, pon la semilla, ten paciencia en tanto echa raíces, riégale con las aguas de tu alma, con la inspiración de tu espíritu, cántale mientras crece, léele y háblale de la maravilla de la vida mientras florece. Sus frutos, pues, serán eternos y alimentarán cada semilla más allá de tu muerte y tu voz, tu alma y espíritu vivirá en cada uno que consuma sus frutos. La paciencia y la acción constante es el atributo de la procreación, de la generación. La humanidad se encuentra en la gran lucha desde hace miles de años, pues en lugar de ver el terreno fértil de Marte, miran con temor a Fobos y Deimos. Miedo y pánico, sintiendo en el rico hierro la sangre de la lucha por sobrevivir. Dice el yo, trasciende el miedo y el pánico y verás al verdadero Marte. Dice el soy, el de la voluntad, el del inicio, el de la fuerza, el de la siembra. Verás cómo el suelo rico en hierro fortalece a las plantas que crecen creando bosques y selvas. Resignifica la batalla por vivir, pues la vida ya es eterna. Solo debes liberarte de la idea de que la vida debe ser eterna como tú quieres. Suelta lo que deseas poseer y verás que lo único eterno es la transformación. Dice el yo, lo único permanente es el cambio, Heráclito. Dice el soy, allí es donde radica la verdadera infinitud. Allí es donde la acción encuentra su eternidad. Cuando sueltas el control sobre la vida que tienes, o el que crees tener, es que te volverás eterno en la existencia. Dice el yo, despierto en mí la voluntad de Marte y decido iniciar un nuevo camino, donde el miedo y el pánico sean solo memorias de mi pasado que me guiaron a la supervivencia. Dice el soy, yo soy acción y en ella encuentro la libertad. Dice el yo soy voluntad y allí encuentro la vida eterna. Espero que les haya servido mucho, les dejo un abrazo enorme, no sé cuánto tiempo llevo, pero me parecía fundamental grabarme esto para mí y compartirlo con ustedes. Abrazos.